esta tarde. Lo digo porque es palabra de Dios, no porque yo la vaya a exponer, pero sí le he pedido a Dios que me dé palabra que nos levante todos. Si ya lo tiene, voy a comenzar con el 1. Pero lo tengo en otra versión, tengo que cambiarle para luego, ya me cambié a otra versión. Primera de Reyes 17, y va a ser desde el 1. Primero de Reyes 17, verso 1. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vamos a hacer oración. Padre bendito, una vez más, Señor, necesito mucho de ti, de tu Santo Espíritu, Padre Santo, que se derrame tu Espíritu a través de tu palabra, Señor bendito, en esta hora, y permíteme, Señor, hablar lo que tu pueblo necesita, lo que necesitamos cada uno de nosotros. Padre, eres bueno, eres grande, eres poderoso. Te amo, Señor, te amamos, Padre. Y yo sé que vas a hacer cosas grandes que ya se están haciendo por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tomen asiento. Si le prenden a la luz aquella para verlo yo también, por favor. Porque aquí es muy oscurito. Muy bien. Estamos en medio de una situación no la provocamos tampoco, ¿verdad? Ni la queríamos, esta situación. Entonces, hermanos, ¿por qué permite Dios estas cosas? Yo creo que Dios permite todo siempre lo que nos va a traer bendición a nosotros. Amén. No es algo que nos va a perjudicar. Un hijo de Dios nada le va a perjudicar. Dios está al control. El asunto es no tener miedo, no tener temor, sino confiar en Dios. ¿Quién más podría estar asustado si no fuera yo? Están diciendo, ¿verdad?, que los de más edad y asustándolos y ay, cuídenlo porque ahí se están muriendo muchos y todo eso. Y si yo me dejara llevar por eso, tristemente he oído aún de misioneros, de pastores que están muy asustados porque todo el día se la pasan viendo noticias. Hace rato decía el hermano Rosalba: no, yo ya ni veo las noticias ya. Y es que, ¿de qué te vas a nutrir? ¿Qué te van a decir? Yo debería estar bien asustado, ¿verdad? Según el mundo. Por ahí sé de algunos pastores y misioneros que están muy asustados. Y pues a algunos sí les va a dar el coronavirus, porque el miedo es lo que va con las defensas, ¿verdad? Hoy decía un doctor que aumentan las defensas mucho la música, que aprendamos a tocar un instrumento, pues yo voy a aprender más, que el ejercicio, que hagamos ejercicio y muchas cosas tan sencillas, ¿verdad?, de hacer. ¿Qué cuesta la sal? ¿Qué cuesta el agua para hacer autorizaciones de agua con sal, para hacer gárgaras y todo eso? Es algo increíble, ¿verdad?, que un virus que no tiene vida, porque no tiene vida,
No lo podemos matar, pero se puede desbaratar, porque es de grasa. Ya me cansé. Y no encuentran la vacuna para un virus que se muere con jabón y agua. No la quieren encontrar. Esa es la verdad. No está, el microbio no está tan duro. Bueno, les digo esto, hermanos, porque a veces nos podemos atemorizar. Y una de las cosas que puse yo hoy también en el grupo de WhatsApp era de que tengamos cuidado, porque esto está dividiendo hasta familias y todos unos pelean, no, que sí es cierto, cuídate, y otros, no es cierto, y empieza a haber hasta pleitos, y en la iglesia puedo ver diciendo, no discutamos, o sea, yo sé que sí lo hicieron, pero lo hizo el hombre con un plan, y ya les dije al comenzar, ¿no? Entonces, ¿Dios qué quiere, hermanos? Yo les puse también ahí en las redes, en los mensajes que he puesto, que muchos cristianos se van hasta el otro extremo diciendo, ay, qué bueno que cerraron las iglesias porque ya en cada iglesia, en cada hogar hay una iglesia. Y no es verdad eso. Dios dice que no dejemos de congregarnos. Si de veras cada hogar se volviera una iglesia, yo sé cuando les hubiera dicho, ya, lárguense. Pero no lo hacemos, es que no todos estamos ni preparados ni hacemos las cosas. Yo hasta temo que algunos no estén haciendo las cosas bien, que no estén tomando la comunión bien, dándole el respeto a la presencia de Dios y todo eso. Pero espero que esto nos ayude, como les decía hace un ratito. Mi esposa y yo íbamos llegando y yo decía, ay, siempre con mi corazón sabe late por llegar al lugar donde la iglesia se reúne. Sentía el gozo. Y yo creo que Dios permitió esto para que tuviéramos como un, ¿cómo se llama lo que hay en medio del desierto? ¿No hay agua? Oasis entre la cuaresma. Un oasis, ¿verdad? De vernos, de gozarnos un ratito. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Cuántos de veras le creen a Dios? Amén. Eso es importantísimo. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos creerle a Dios. Amén. Y aunque digas amén, necesitamos creerle. Aunque me digas, yo necesito cada día creerle más a Dios. Porque no me digas que no, pero ve uno las noticias y si te concentras un ratito, como que tu fe comienza así a quitarse, como que comienza a ver temorcito. Es que tenemos una lucha. El decir yo tengo fe, yo le creo a Dios, no es solamente decirlo. El Señor va a permitir pruebas para que lo demostremos. El que de palabra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en las pruebas? ¿Qué va a pasar cuando vienen estas situaciones? Cuando te aprietan las finanzas, cuando... Hermanos, es cuando hay que confiar. Bueno, entremos al mensaje. Aquí encontramos, hermanos, que Elías declaró, hermanos, que no iba a llover por causa de cómo se estaba comportando el pueblo, el reino en aquel tiempo y todo eso. Y dice, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años por mi palabra. Qué atrevimiento, ¿verdad? Cuando estás en contacto con Dios, y dice Santiago allá en el Nuevo Testamento, Elías oró fervientemente para que no lloviera, y dice, Elías, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, porque siempre que hablamos de alguien de la Biblia pensamos, no, pues mira quién era, no, y lo subimos bien arriba. Hermanos, todos tenemos las mismas luchas en esta vida. Todos somos humanos. Elías se quiso suicidar. No era un superhombre, pero Dios lo cuidaba porque era un hombre que confiaba en él. Entonces, Elías dijo, no va a llover. ¿Y a él no le afectaba? Pues sí.
Y dice Santiago, no llovió sobre la tierra durante 6 meses. Imagínense. Ah, no, perdón, 3 años fueron. Ay, 6 meses. Bueno, 6 meses, pues eso dura, así que bueno. Ella, ¿y por qué no me corrige? Bueno, ahora, ¿qué pasó, hermanos? Él le dijo, pues vete donde está un arroyo y vas a tomar solamente agua. No dijo, busca seguir los árboles que estén donde hay arroyos, hay árboles, y busca saber qué comas de fruta, ¿vale? No, dijo, yo voy a mandar ¿a quién? A los cuervos. ¿Sabes lo que son los cuervos? Animales de rapiña. Porque iban y le llevaban carne fresca a él, carne buena, y le llevaban pan. ¿De dónde? Pan y carne en la mañana y en la tarde. ¿Tendrá Dios cuidado de ti y de mí? Amén. ¿Nos quedaremos sin comer? ¿Verdad que no? No lo creo. Y cuando las cosas no marchan bien, te aman, te cuidan y oran por ti. Y yo les dije, y ya me acordé que fue la que dijo, porque puse en el WhatsApp que a veces la hermana Gabriel, pero fue la hermana Coco, ¿verdad? Que dijo, también si alguien no tiene que comer, véngase a mi casa y aquí le echamos más agüita a los influencers. Muy bien. Entonces, Dios tuvo cuidado de Elías. Y cuando se acabó el agua, que pasó un buen tiempo, comiendo carne por la tarde y por la mañana, pan y carne por la tarde, a veces hacía sándwich, a veces hacía tortas, a veces hamburguesas. Tenemos un Dios todopoderoso que todo lo puede, hay que confiar. Yo les dije hace un rato, no, yo debería estar bien asustadísimo. Y mis hijos sí se preocupan por mí, le doy gracias a Dios. Y ellos no quisieran que estuviera aquí. El otro día tuve que ir con mi hermano porque su auto se lo chocaron y como estaba mi nombre, pues no pudieron hacer nada. Se mandó una carta notariada hoy en día ya. Y no, pues cobren muy caro las cartas notariales. Yo tuve que acompañarla al tránsito y a la recaudadora y a recoger el carro y todo. Y él decía, ¿no tienes miedo? No tengo miedo. Bueno, se acabó el agua. ¿Qué Dios no tenía poder para hacer brotar agua de algún lado allí, para que él siguiera allí? Sí. Pero Dios tiene otros planes y Dios quiere revelarse a otra gente. Él allí había estado solito, nadie había visto que los cuervos le llevaban de comer. Nosotros sabemos porque la Escritura nos lo muestra. Pero él estaba solo allí, nadie se da cuenta de ese milagro. Pero siempre Dios no quiere que te quedes tú solo con el testimonio. Y quiere bendecir a otros. Entonces le dice, hermanos, en el versículo 9, ya se acabó el agua, pues no te vas a poder pasar el panecito y la carne sin agua. Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y a veces juzgan a los pastores de mantenidos, de flojos, que no trabajan, no. Pero decirle a un profeta de Dios, yo tengo allí a una viuda, le he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios preparó a aquella mujer.
Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, él y una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ya se había acabado la mañana, caminó hasta Sarepta, no sé cuánto caminó, pero ¿qué es lo primero que te da cuando caminas mucho? ¿Sí? Entonces llegó bien sediento, así como yo estoy ahorita, voy a tomar un traguito. Pues fíjese. Y yendo ella para traérsela, sin conocerlo ni nada, le llevó un vaso de agua, y él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Por la sequía se vino una gran hambre. Y en aquellos lugares y en aquellos tiempos, hermanos, estaba terrible. Ustedes se acuerdan de historias que dice la Biblia que hasta se comían a los hijos de ellos cuando llegaba una hambreza. Hasta los niños se los comían. Y ella le dice con todo su corazón y con toda verdad: los leños que estoy recogiendo son para preparar algo para mí, para mi hijo. Nada más va a costar para eso y ya nos vamos a morir. Tiempo de crisis, tiempo de necesidad. Dios me enseña que es tiempo de compartir. Si tú compartes lo poco que tienes, no te imaginas lo maravilloso que Dios va a hacer con lo tuyo. Pero hay que creerle a Dios. Amén. La gente que hace, viene tiempo duro, hay que guardar, y cómo vas a dar si te va a hacer falta, si ya no va a haber. A mí me decían: vaya a surtir porque se va a venir un mes que ya no va a haber nada, ya no va a haber nada en las tiendas. Y cuéntese, cree. ¿Y qué hicieron? Y algo que no se entiende por ningún lado es por qué papel del baño. Tanto. ¡Qué locura!, ¿verdad? Yo vi una escena de un supermercado donde 3 mujeres se golpearon por el papel del baño, arrebatándose, y llevaban sus carros llenos y con un paquete así, se andaban golpeando. ¡Ay, Señor! ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría si ya no tuviera de comer más que esa comida? Y llega el pastor y dice: sírvame, hermano, a mí primero. Yo creo que me saca patadas de hielo. Sin vergüenza que anda haciendo el que si voy a dar a mi hijo y yo, y no hay más. Esa viuda le había querido a Dios, porque dice: yo le he ordenado. Esa viuda le creyó a Dios. Ahora el asunto era: podía venir Satanás, y si este no es el nombre que Dios dijo que le dieras, ¿qué tal? ¿Yo cómo voy a saber si es usted? Porque Dios no le dijo va a ser Elías. Bueno, no tengas temor. Aquí esto es palabra de Dios, que viene de Dios a través del profeta. No tengas temor. A ti. No tengas temor. Y dice: ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero.
ay, ¿qué pasó? Pero te deja que se llene mi hijo, que diga ya no quiero y algo te damos, ¿no? Pareciera humanamente, hablando cortésmente, legalmente, como quiera que sea, primero los niños y las mujeres, no es el mundo así, en el mundo así es, pero Dios no va conforme el mundo. Dios a veces te hace hacer cosas que parecen locas, irracionales, o parece que no es lo correcto que hagas. Y te juzgan loco. Oye, estás viendo la necesidad y tú ayudando. ¿Y cómo te pones a darle? ¿Y cómo te pones a ayudar a un necesitado? Le dice, pero hazme a mí primero. ¿Qué quiere decir? ¿Era porque era primero él o porque Dios es primero? Puede llegar la tentación a muchos de que, híjole, pues me rebajaron el salario a la mitad, no estoy ganando, Señor, ahora no voy a dar diezmos, ahora no voy a dar ofrenda. ¿Y te acuerdas de la viuda pobre? ¿Cuántos se acuerdan de la viuda pobre? Una vez un hermano le pedimos que diera un devocional por la ofrenda. Y dijo, había una viuda alegre, hermanos. En vez de una viuda pobre, dijo, había una viuda alegre. Pues yo pienso que sí era alegre, pero no en el sentido que el mundo lo toma, de la vida alegre. Es donde Dios prueba. Hace ratito les decía, ¿verdad? Y les preguntaba, ¿ustedes le creen a Dios? Amén, amén. Bueno, llega el momento. Cuando traes un peso, das un 10, es mejor todo el peso. ¿Qué tal peso? ¿No se te hace? Es lo que hizo la viuda. Traía 2 blancas, todavía hubieran sido negras, pero eran blancas. ¿Y qué hizo? Dio todo lo que tenía. Yo estoy bien seguro, aunque la Biblia no lo dice, pero como la palabra de Dios nos dice que Él no nos descuida nunca, estoy bien seguro que esa viuda al salir de allí la invitaron a comer y le dieron y de allí en adelante tuvo para toda su vida. Estoy bien seguro, porque le creyó a Dios y lo puso en primer lugar. ¿Qué es lo que está haciendo Elías? ¿Siendo egoísta él? No. Es que él actuaba con lo que Dios le decía, y Dios le dijo, dile que te dé a ti primero. Y hasta le dice cómo la haga. Y tráemela, después que la saques de debajo de la semilla, yo creo que le gustaba así bien doradita, no sé. Y después vas a hacer para ti, para tu hijo, y viene aquí. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. Yo tengo ese Dios. Yo tengo ese Dios que nunca me ha dejado, nunca me ha hecho falta nada. Se multiplica las finanzas y la comida y está maravilloso depender de Él, no sentir temor. Yo estuviera con miedo, ¿verdad? De que, ay, a mis hermanos algunos los descansaron, otros nada más les dieron la mitad de sueldo, no sé cómo están, unos pues con necesidad y todo, y pues yo dependo, ¿verdad? Sí, pero no dependo realmente de eso, dependo de Dios, porque si dependiera de ustedes, ese temor me haría enfermarme y me haría preocuparme muchísimo, yo me haría estar exigiendo, no, los hermanos, yo dependo de Dios, usted, ¿verdad? Pero cada uno necesitamos poner en primer lugar a Dios, primero Dios, primero Dios.
Yo he pasado por pruebas así y le he dado el primerito lugar a Dios, ¿verdad? Y no lo estoy presumiendo, le doy gracias a Dios que tuve la fe y Él me levantó, porque a veces sin tener de veras es cuando Dios obra poderosamente. Yo he estado en situaciones así donde se nos pone fuerte la crisis económica, pero nunca he dejado de darle a Dios el primer lugar. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Bueno, pasaron un buen tiempo, la harina no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, pero Satanás nunca se queda contento, y Dios aprovecha lo que haga Satanás para que nosotros crezcamos más en la fe. Eso es lo importante, que Satanás va a atacar. ¿Por qué la atacó? ¿Por qué Dios permitió que se puso tan grave que no quedó en él aliento? O sea, parecía muerto. Parecía que había muerto ya. ¿Qué habrá pensado aquella mujer? Este no es el hombre de Dios que debía haber ayudado. Porque a uno se le olvida lo que Dios ya ha hecho. Ella se le podría haber olvidado allí que la harina no escaseaba, ni el aceite. Porque cuando tienes un problemón acá, te olvidas de la bendición y de lo poderoso que es Dios, de lo que Dios ya ha hecho. ¿A poco no? Entonces Satanás ataca para que tú digas, ay, entonces no voy bien. ¿Cuántas veces has pensado eso? Yo creo que entonces no estoy bien con Dios, porque ¿por qué me pasó esto? No. Dios siempre hace todas las cosas para nuestro bien. Y vienen pruebas más grandes. Ella pasó la prueba de darle de comer al hombre de Dios, y con la posibilidad de que ella se muriera, porque yo creo que ella le iba a dar su parte al niño. Allí venció su fe, arriesgó su vida, pero ahora le toca donde es más duro. Yo les dije ahorita, ella le hubiera dado de comer al hijo, porque toda madre hace eso. No hay amenes, ni de los hijos. Toda madre hace eso, prefiere quitarse el bocado para dárselo a su hijo, ¿no es cierto? Y ahora viene el ataque, no contra ella, con el que más le duele. Con el que más le duele. Señor, ¿para qué me sacaste de esto y me diste abundancia, pero ahora me quitas a mi hijo? Entonces, ¿qué pasó? Y ella le dijo a Elías precisamente eso, ¿verdad? ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Cuando vienen pruebas, ¿verdad? Comenzamos a decir, entonces no me he arrepentido bien, entonces Dios no me ha perdonado, entonces todo esto me está viniendo. Ay, no. Elías sabía que Dios tenía un plan. Dame acá a tu hijo. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciendo morir su hijo. Él también como que decía al Señor, pues ¿cómo permites? A veces sí decimos, ¿verdad?, en nuestra humanidad, Señor, pues ¿qué pasó? ¿Por qué esto? Y dice que se tendió sobre el niño 3 veces. Acuérdense que Jesús hizo de muchas formas las sanidades. Y cuando Dios le dice a uno qué hacer, uno lo va a hacer, aunque parezca raro. Él se tendió sobre el niño
No sabemos si al tenderse sobre el niño puso su boca sobre la boca del niño y sopló, ¿verdad? Sopló al viento, no sabemos. Dice que se tendió 3 veces. Ustedes han visto que cuando alguien cae en paro, ¿verdad? Le dan masaje, le dan oxígeno, ¿verdad? Por la boca y todo eso. No sé si él hizo algo practicando eso, pero era más confiando en Dios. Y dijo, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Podrá hacer eso Dios ahora en este tiempo? No hay duda. No hay duda, pero necesitamos fe, necesitamos creer. Y en los tiempos de crisis y estos tiempos que mucha gente anda desesperada y renegando y maldiciendo al mundo y todo eso, nosotros necesitamos estar firmes para ver lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Imagínense aquella mujer cómo estaba. Se murió mi hijo, lo tomaste. ¿Por qué? ¿Para qué me salvaste del hambre y todo? Pero tomaste a mi hijo. Y dice que tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo, mira, tu hijo vive. Tu hijo vive. Y es el resultado. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Todo nos ayuda para bien. Nunca dudes. Si Dios cierra una puerta, si Dios hace algo, va a hacer algo grande. Para ella su hijo había muerto, se lo presentan vivo, y ella todavía no estaba bien segura de que Elías era el hombre el que debería haber ayudado. Pero ahora, ¿qué dijo? Ahora sé que eres varón de Dios, ahora conozco y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amados, Dios está al control de todo. Dios está al control de todo. Siempre acuérdate, nunca te desesperes, no actúes, no te precipites conforme, no pidas consejo al humano, pídele primero a Dios. Y al decir al humano, de momento estoy diciendo aún a la iglesia, primero pídele a Dios. Aún de la iglesia algunos te pueden aconsejar mal. Y más si les pides a los del mundo, los que no son cristianos, te van a aconsejar peor. Dile a Dios, habla con Dios. Y si busca a alguien que vive la palabra, que ves que tiene sabiduría en su forma de vivir, quizás no mucho conocimiento, no es un erudito, pero su forma de vivir, tú sabes a quién pedirle consejo. Pero primero a papá, que Él te guíe, y Él te va a dar la palabra. Es más, a veces ni vas a buscar consejo, y alguien va a llegar, va a mandar Dios a alguien para decirte. Entonces, amados, yo los invito en el nombre del Señor a que pasemos esto unidos, no desmayemos. Yo no tengo miedo de venir y reunirnos, pero yo lo que quiero evitar, y pues aquí estoy, ¿verdad? Mire, el hermano Mario Zamora, él me dijo que vayan todos con cubreboca. Y le dije, hermano, está bien difícil conseguirlos. Y él me dijo, con un pedazo de trapo y un cinto. Le dije, no, eso no sirve de nada. Debe ser tela especial, sino ¿para qué? Dije, mire, yo no uso. Dije, porque el secretario, sí es el secretario, ¿verdad? De salud, el doctor que sale diario, él dijo desde un principio que no sirve el tapabocas. No sé por qué lo andan exigiendo los gobiernos, porque él dijo no sirve
lo deben usar la gente que esté enferma. Y un doctor salió y mostró, dice, es que te pones el tapabocas y en media hora ya lo traes lleno de saliva y de microbios, es peor. Entonces yo le dije, hermano, yo no uso tapabocas, mi esposa se pone por el polvo y eso que ella a veces pero nomás lo usa un ratito cuando va en la calle y eso, pero en realidad hay que confiar en Dios. Hay que confiar mucho en el Señor. Somos hijos de Dios, Él tiene planes. Hay que cuidarnos lo más que podamos, no vamos a ser irresponsables. Yo les he dicho, Dios no quiere que Él quiere que hagamos lo que está de nuestra parte siempre, ¿verdad? Y por ejemplo, muchos dicen que yo tiento a Dios. Pues ojalá no tentar, hermano. Pero muchos así piensan que no, hermano, ustedes están tentando. No, tentar a Dios sería, hermanos, que yo me burlara y dijera, a mí no me pasa nada, y a ver, yo no voy a donde esté, no me enfermo. No, yo me cuido, ¿verdad? Pero no tengo miedo, nada de miedo, ni de las finanzas, ni de... Y no estoy presumiendo, estoy dándole la gloria a Dios, que de Él viene es quitarme el miedo, Él no es de mí, no, yo no soy un machote, pero Dios es el que me da esa confianza. Es que decido creerle a Él, creerle a Él, creerle a Él. Amén. Amén. Bueno, Él dice que está conmigo, que me ayuda y me bendice y me guarda y me lo va a guardar. Amén. Hasta que Él quiera, ¿verdad? Entonces les pido que sigan en sus hogares. Vamos a seguir estos 15 días que faltan, mañana y otro domingo, ¿verdad? Y ya va a llegar mayo. Pero estemos orando porque, como les dije hace un rato, no nomás es la enfermedad, lo que está provocando es un caos financiero muy duro, muy difícil. Pero otra vez, nosotros estamos en el reino de Dios. Dios va a abrir puertas, Dios nos va a sustentar, no va a faltar la comida, no va a faltar la ropa, ¿verdad? Quizás no vamos a andar yendo a comprar, ¿no? Tampoco no te vuelves, eso sí es tentar al Señor. Si tienes ahí 10 pares de zapatos, ya no hay pares con él, me quiero. Pues, no, hay tiempo de amarrarse uno también y de ser ahorrativo, ser cuidadoso. ¿Ven? Bueno. Entonces, les decía, yo no lo hago porque yo tenga miedo, porque muchos podrían pensar, el pastor tiene miedo, por eso no canceló los cultos. Lo hago por la gente, porque si acaso brotaran, aún que no fuera de nosotros, brotara por aquí el virus, iban a decir, no, y para las hermanos se juntaban y sin taparse, y porque comenzarían quizás hasta decirles autoridad y vinieran y si nos clausuraran, ¿verdad? Porque sí lo pueden hacer. Sí, sí, yo vi a unos que estaban vendiendo ahí en un local y lo hicieron que cerraran y ya se iban a llevar todas las cosas porque el hombre no quería cerrar. Entonces, por eso lo estoy diciendo, porque también no exijo ni pido que todos tengan la misma fe que yo, ¿verdad? No es posible, pero es cuidar y como quiera, como dice AMLO, las benditas redes que nos podemos comunicar, ¿verdad? Y estamos en comunicación y fíjense, a mí me ha costado trabajo estar predicando así, no hay como estarnos viendo y estar ahí uno viendo el teléfono, pero Dios me está ayudando y pues veo que algunos ponen que el mensaje que ocupaban, que necesitaban, y ahorita yo creo que era lo que necesitábamos. Muy bien, pues nos vamos a despedir y ahí luego ponen en las redes si fue de bendición.